Voy a... Eh, Ahí está. sí, te decía que encontré un videíto sobre el claustrum que me pareció interesante, como las nuevas investigaciones acerca de esto. La anécdota es que están operando a una mujer y eh, tocan con un eh, toque eléctrico el claustrum y la mujer desconecta la conciencia. Y entonces empiezan a buscar. Cuando sueltan el estímulo, la persona vuelve, la mujer vuelve. Cuando siguen con ese tema, aparentemente el claustrum lo que puede hacer es encender o apagar la conexión de la conciencia, Miércoles. dejando todo el cuerpo presente como lo que propone Dispensa, lo que proponen muchos meditadores, lo que proponen también los que salen del cuerpo y todo esto. Y entonces eh, yo le pedí un artículo y me hizo todo este material. Claro. Eh, Acá estaría la nota que me hizo. Este sería la infografía. Yo todavía no las vi, así que las vamos a ver juntos. Eh, Le pedí que la haga muy completa, parece que cumplió. Este sería el videíto. Ah, 7 minutos, che. Sí, no, 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 ¿Y no. si hubiera un director oculto en el cerebro, una parte misteriosa que podría estar eh, manejando los hilos de nuestra realidad? Bueno, hoy vamos a intentar descubrir de qué se trata todo esto. La pregunta es, bueno, es bastante inquietante. Pensemos en esto. ¿Qué pasaría si una parte del cerebro funcionara completamente al margen de nuestra lógica, de nuestro lenguaje, incluso de nuestros recuerdos? Un área a la que, digamos, no le interesan para nada las matemáticas ni lo que almorzamos ayer, pero que de repente se enciende, como una llama oculta, y solo lo hace en momentos muy profundos, ya sea un éxtasis espiritual o, no sé, una pérdida que nos cambia la vida. Para que nos hagamos una idea, usemos una analogía. Imaginemos que el cerebro es una orquesta, pero una orquesta súper caótica. Cada sección, cada músico, toca su propia partitura. Por un lado, la vista, por otro, el oído, más allá, las emociones. Un verdadero caos. Pero de repente, en medio de todo ese ruido, aparece un director invisible que toma todos esos sonidos y con un solo movimiento crea una sinfonía perfecta, coherente. Esa sinfonía es nuestra realidad. Bueno, creo que ya es hora de que le pongamos nombre a este director oculto, ¿no? Se llama el claustro, y la verdad es que es una estructura fascinante. A ver, es súper delgada, apenas 1 milímetro de grosor, y está escondida, bien metida debajo de capas y capas de tejido cerebral. Pero lo que la hace realmente única es su conectividad. Es increíble, parece que recibe información de todas las áreas del cerebro y luego la proyecta de vuelta. Funciona como si fuera un centro de mando silencioso. Y ojo, que esta idea no es nueva ni descabellada. Es tan potente que hasta el mismísimo Francis Crick, el codescubridor del ADN, nada menos, pasó sus últimos años obsesionado con esta estructura. Fue él, de hecho, quien la llamó así, el director de la conciencia. Estaba convencido de que el claustro era la pieza clave que unificaba todo lo que percibimos en una sola y única experiencia. Pero esperen, porque esta idea del claustro como un simple director dio un giro de película. Un giro totalmente impactante, cuando un descubrimiento sugirió que podría ser algo mucho más drástico. Literalmente, el interruptor de encendido y apagado de la conciencia. Todo pasó en 2014. Durante una cirugía para mapear el cerebro de una paciente, ocurrió algo que nadie esperaba.
Los médicos, como parte del procedimiento, estimularon eléctricamente su claustro, y de repente la paciente se apagó, se quedó congelada, ojos abiertos, respirando, pero no respondía. Simplemente no estaba ahí. Y lo más loco es que en el instante en que pararon la estimulación, ¡pum!, volvió a la normalidad, como si nada. Y claro, le preguntaron qué había pasado, qué recordaba. Su respuesta fue esto. Esto, inevitablemente, nos lleva a una pregunta filosófica y bastante incómoda. A ver, si la conciencia se puede apagar así, con un simple impulso eléctrico, ¿qué es exactamente ese yo que desaparece? ¿Qué es lo que se va y luego vuelve? Y es justo en este punto donde la historia se pone, bueno, todavía más extraña. Porque resulta que la neurociencia moderna, casi sin querer, está empezando a dibujar un mapa que coincide de forma asombrosa con conceptos espirituales muy antiguos. Es increíble, ¿no? Por un lado, la neurociencia describe al claustro como este integrador que junta todos los estímulos sensoriales para crear una sola experiencia coherente. Pero por otro lado, tenemos tradiciones milenarias que hablan del tercer ojo, el asiento de la intuición, de esa chispa divina. Pareciera que estamos hablando de lo mismo, pero con dos lenguajes completamente distintos, como si el claustro fuera la contraparte biológica de algo que los místicos llevan describiendo por siglos. Y los estudios lo confirman. ¿Cuándo se activa con más fuerza el claustro? Pues miren, no es resolviendo un problema de lógica. Se dispara durante experiencias espirituales intensas, en la meditación profunda, en estados que se alcanzan con psicodélicos como el DMT, también en momentos de un impacto emocional o musical tremendo, e incluso en experiencias cercanas a la muerte. O sea, reacciona al impacto visceral, a los estados alterados. Es como si fuera una antena para una realidad que no se puede medir, sino que se tiene que vivir. Todo esto, claro, nos lleva al presente, a una carrera, casi una competencia, por entender y, potencialmente, por controlar esta región tan crítica del cerebro. Y esta línea de tiempo revela algo que, la verdad, es bastante perturbador. Ya desde los años 80, los experimentos de Benjamin Libet mostraban que la actividad cerebral empieza antes de que tomemos una decisión consciente. Luego, en 2008, otros estudios confirmaron que este retraso puede ser de hasta 7 segundos. Y hoy, en los 2020, proyectos como Neuralink o los de DARPA ya exploran interfaces cerebrales. ¿Qué significa todo esto? Pues sugiere que el libre albedrío podría ser una ilusión, una historia que nos contamos después de que la decisión ya fue tomada, quizás orquestada por el claustro. Y aquí nos topamos con un dilema ético gigantesco. Es una verdadera espada de doble filo. Por un lado, los beneficios potenciales son enormes. Tratar trastornos cognitivos, mejorar la concentración, hasta entender la conciencia misma. Pero por el otro, los riesgos dan escalofríos. Hablamos de manipular decisiones, controlar la percepción de la realidad o, en el caso más extremo, borrar la identidad de una persona. El poder de sanar y el poder de manipular van de la mano. Así que, para ir cerrando, pensemos en el claustro no solo como una pequeña parte del cerebro. Pensemos en él como la última frontera de la comprensión humana. Por siglos, muchísimos filósofos y místicos han hablado de un velo que separa nuestro mundo material del mundo del espíritu, de algo más grande. Siempre se pensó como una metáfora. Pero, ¿y si no lo es? La ciencia ahora está empezando a sospechar que ese velo podría ser algo físico, un lugar real. Y aquí viene la revelación final. Esa frontera, esa puerta entre nuestra mente de todos los días y los estados más expandidos de conciencia, podría tener una dirección exacta, una dirección dentro del cerebro. Y esa dirección podría ser precisamente el claustro. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si existe un director oculto que edita la realidad segundos antes de que la vivamos, ¿qué papel jugamos? ¿Somos los protagonistas de nuestra vida o somos solo espectadores? Quizá la verdadera revolución no esté en la tecnología que viene de afuera, sino en la capacidad de silenciar todo el ruido para, por fin, escuchar lo que este director invisible nos ha estado intentando decir todo este tiempo. Yo lo pensaba para micelio esto, ¿no? Como una posibilidad. Y después te da el PowerPoint.
bastante completo también. Sí. Me encantó. Sí, y además creo que a nosotros también nos puede servir el material, ¿no? Em, ¿Y Ching del mundo? ¿Algo te llamó la atención? varias cosas, estoy tratando de ordenarlas, pero Sí, sí, fundamental- tranquila. fundamentalmente en este planteo, que es la caverna de Platón, digamos. Ujú, Está la luz atrás, los muñequitos y lo que vemos es la sombra. ujú, Y lo que me parece que no aparece acá y que para mí es obvio que es así es que el director oculto es mi esencia. ujú. O es obvio para mí. Por eso no sé si es lo obvio, por eso no aparece. Pero en algún Sí, yo punto, creo que ellos todavía no se dan permiso para hacer por lo menos este video, no se da el permiso de, el claustro no es una antena, es un receptor, emisor, proyector, y ahí lo que somos no está ahí, en pero, ninguna de las piezas del cerebro. pero queda muy claro esto de los vehículos inferiores, digamos. Ujú, Que cuando está ujú. la esencia conectada, tiene un sentido cuando si no es un cascarón vacío, que está, que Sí, respira, que hace, pero es el vehículo real de eso superior. sí, creo que también como tienen la limitación eh, estructural, material del cerebro, o no hacen la pregunta o hicieron la pregunta y no lo exponen acá. Bueno, ¿cuándo te apagaron? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Quién eras? Dijo el que era un cero, Sí, y lo dejó pero vacío ahí. sí, sí, sí. Creo que no hay información suficiente en el video, por lo menos después lo relaciona con todas las experiencias místicas. Y en realidad en las experiencias místicas pasa eso. En el desdoblamiento de la persona, el cuerpo está ahí y la persona flota arriba. En las meditaciones o en el momento antes de la muerte, el túnel de luz, pero hay alguien que sigue ahí, consciente. De eso no hablan, digamos, en el video, ¿no? Pero estaba bueno que yo nunca había escuchado de la amígdala como el prendido y apagado emocional, pero Pero no no el había de... escuchado del claustrum. Sí, yo tampoco. Y es muy Ujú, interesante porque en, entendiendo que en el cerebro está la red neuronal de la empatía, que son las neuronas ujú, espejo, la red neuronal del claustro, y que son neuronas específicas, porque en un principio el cerebro son neuronas, como ujú, si fuera todo igual. ujú, ujú. Cada Sí, grupo de sí, neuronas son órganos de la mente. ujú. Sí, Para mí sí, eso sí, tiene mucho sentido. funciones específicas que van descubriendo y dándose. También está interesante porque hay datos que pueden servirnos a nosotros para la explicación también. 7 segundos antes llega la decisión y el cerebro la toma 7 segundos después. ¿Quién tomó la decisión? Claro. ¿No? El cerebro Eh, decodifica la decisión que ya fue tomada. ujú, ujú. Entonces pasan estas cosas que estás en micelio
y recibís una información y después, cuando volvés, le pones nombres y cosas y sabes que es mucho más que lo que estás poniendo en palabras y describiendo. Por ahí está nombrando ese proceso, ¿no? Sí, de alguna manera explica las canalizaciones energéticas de información. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Está también toda la otra información que tienen en el HeadMat, que hay muchas más vías del corazón al cerebro que del cerebro al corazón, y que esto anticipaban la imagen que iban a proyectar y se asustaban antes de que aparezca la imagen. ¿Cómo sabían cuál era la Claro. imagen? Que era aleatoria, que ni los científicos sabían, que solo la computadora decidía en ese momento, y el corazón, unos segundos antes, ya avisaba que guarda que viene una peligrosa, ¿no? Así que, o algo más allá, o el corazón, pero lo que pensamos ocurre después, así que ahí había como por lo menos eh, dos modelos de que hay algo más esencial, ¿no? Que piensa, que hace conciencia, no que piensa, que hace conciencia. Sí, a mí me sorprende esto de la analogía con lo antiguo, porque esta corroboración que hace la ciencia de Ujú, lo que ya se conocía, también ujú, a mí me sorprende, porque tiene que ver con esta información. O sea, en aquella época no tenían cómo validar que eso fuera cierto. Ahora lo estamos validando, pero ahí ya se ujú, sabía, o sea, que la información de dónde viene. ujú, La información ujú. que se sabía es esto que decís vos. ¿Cómo les llegó esa información? Interesante lo que planteas. Eh, Viste, tanto en los procesos internos como en la naturaleza, Bach mirando flores y sabiendo para qué sirve. Hahnemann sintiendo sustancias también y sabiendo para qué sirven en el cuerpo. Los chamanes sabiendo para qué sirven las hierbas. Eh, Los, los chinos de... los Sí. hinduistas hablando de un universo que se expande y se contrae cuando nunca hubo evidencia de la posibilidad de contracción hasta que no se descubre el éter. O sea, Ujú, el éter es lo que da la masa como para que se pueda llegar a un punto y volver a contraer. Eso era ujú, inexistente porque no había forma de medirlo y hasta que no se pudo medir, pero los hinduistas ya hablaban de la expansión y la ujú, contracción. Ese sí. tipo de Así que información. hay una posibilidad de acceder al conocimiento, como decían los sufis y tantos otros, eh, de una forma que no es estas validaciones científicas. Claro, Las validaciones científicas pueden venir después. Eh, Alguien decía, bueno, hay tal estrella o hay tal funcionamiento. Después la ciencia corrobora que con un telescopio que eso era así. Pero claro. hay un tipo que 500 años antes capaz ya decía cómo era eso. Y ahora estos días, como estamos con esto de mente holográfica y el cuerpo, eh, estoy jugando mucho recuperando mucho de mis juegos de sensación. Y entonces, claro, hay una exploración que podés hacer, que los chinos pueden haber hecho para descubrir los meridianos, o que los hindúes hicieron para descubrir los chakras, o que eh, el demorarse en la sensación. Y no sé si te mandé un videíto de Chopra que me hizo mucho sentido también.
dice acerca de una taza, es una forma de color tanto, eh, tiene un lugar donde agarrarse y todo lo que no sé esta información es como invento. Se llama taza, es un objeto, no sé qué, ya son explicaciones y eso no, dice él, ¿no? Y entonces pensaba en esto. El otro día estaba como con una emoción y ya estaba por ponerle nombre. Y lo que hice no, fue, bueno, siento como un peso acá en la cabeza y hay como algo acá en la panza. Me demoré en la sensación, no en el nombre. Y después en generar cambios de submodalidades kinestésicas, ¿no? Esto de arriba, llegaba algo desde arriba y se expandía, esto de acá se expandía y irradiaba hacia la panza y cambiaba la sensación sin ponerle ningún nombre, ¿no? Y si aparecía ningún nombre, correrlo, agradecerlo y correrlo y seguir trabajando sobre lo sensorial, ¿sí? Esto que describís me gustaría como ejercicio para detectar el todo. Por ejemplo. Ujú, O sea, ujú. la primera ley, el Sí. todo es mente, el universo es mental. ¿Qué es esa mente? ¿Qué efecto tiene en mí pensar en eso? Ujú, Y ujú. después de sentir la sensación, recién ponerle el nombre al todo, todo, Tao, conciencia, que cada uno elija después el nombre, pero primero experimentar la sensación de esa unidad, ese todo, ese uno, sin nombre, Sí. en uno. Ujú. Si lo jugamos nosotros, ¿cómo es para vos ese uno sensorial antes del nombre? Mm. Silencio, envolvente y a la vez fundido, Ujú, como tibio, como si estuviera en la luz del sol, sin sol. Acunada como en el agua, sin movimiento. Todo muy suave. ujú. Buenísimo, buenísimo. Sí, para mí, viste, es mundo 4 ese. Silencio, quieto, todo conectado, todo siendo todo, desapareciendo el cuerpo, pensamiento, no hay palabra, no hay descripción, no hay imagen. Y cuando iba acompañándote, Mundo 3 me aparecía recién como un espacio de transición,
Mundo 2, pensamiento, ideas, metáforas, símbolos, el mundo que a mí me gusta para mapear, para explicar. Mundo 3 todavía es movimiento, sonido, no tiene definición, pero tiene actividad. Y si profundizo, mundo 4, todo se queda quieto, silencio. Puede tener esto de la calidez que vos describías. Es la primera vez que me parece como cálido. Ujú, ujú. O Sí, sea, sí, sí. no, es la primera vez que hago consciente que lo siento cálido. Ujú, En ujú. mi Y fantasía era frío. está bueno porque lo hace amigable ese lugar, ¿no? Sí, Si en uno mi fuese y mente era fuese frío. frío, pero no. Ujú, ujú, ujú. eh, Entonces, esto creo que podemos, como decías, tener una práctica de descripción sensorial del uno. Sobre todo porque cuando vamos al uno queremos poner palabras y no hay. Ujú, ujú, Entonces, darle permiso solamente a poner algunas palabras lo hace más factible de contactar. ujú, Porque vas a sí, decir, bueno, estoy ahí y estoy. Sí, sí, sí. Y no hay más nada que eso. Estoy. ujú, Y mi mente empieza como a patinar. ujú, Es esto de decir, bueno, estoy ahí y desaparece todo el resto y la ujú, mente no le gusta desaparecer. sí. Ahí habría que ver esto que decíamos, ¿no? Estoy acá, tengo sonda allá y estoy poniéndole palabra. Allá es calentito, allá es suave. Estoy en mundo 2 nombrando. Allá no hay nombre. Pero está O bueno voy y blanquearlo. vengo, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Eh, Cada uno tendrá un modo también de hacerlo nombre, ¿no? Ahí es donde es importante blanquearlo. O sea, cómo a vos se te hace, cómo te hace Ujú, sentido cada uno ujú, el poder conectar con ese mundo cuatro, con el todo, con lo que está más allá de lo manifiesto. O sea, estamos ujú, entrando en la manifestación total. O sea, ahí ya no hay sí. nada manifiesto. Entonces, no hay palabras, no hay nombres, no hay nada. Así que cuando podemos, por entrenamiento, ponerle algún nombre, alguna descripción a eso, tenemos que estar bajando a mundo 2 Como mínimo, porque ahí, ¿eh? a dos o a uno. O a uno, sí, 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 porque no, en ese lugar, la experiencia completa es esto parecido a lo del claustrum, apagado. ¿Y qué quiero? ¿Y qué hay? ¿Qué pasa? Nada. Este, ¿Y qué necesito? Nada. ¿Y qué intención tengo? Ninguna. Y está, Por eso cuando yo estoy. llego ahí, y ahí me hago la pregunta de ¿para qué existe la manifestación esa de donde salí? No tiene ningún Ujú. sentido la manifestación. ¿Para qué corno la inventó del todo? Entonces, mm, me digo, hay algo que se me está perdiendo ahí, porque solo soy la gota del océano, no soy el océano. Ujú, Entonces, ujú, hay algo que me está faltando cuando llego ahí, o tal vez no me doy el tiempo de estar ahí lo suficiente como para poder aprender esa intención de para qué existe la manifestación, porque acá me hace sentido volver a casa expandida, pero ahí no me hace falta expandirme. Entonces, ujú. empiezo así con estos pequeños choques de decir, ¿qué, qué me estoy inventando acá para que tenga sentido la existencia? Pero no podemos escapar a lo antropológico, ¿viste?
a la des- todo cuando volvemos de ese lugar tiene medida humana. Y entonces él creó la realidad para conocerse. Porque estaba aburrido, porque sí. Claro, sí. Eh, Él no se conocía, entonces soy yo humano tratando de explicar Claro, esa inmensidad. No, 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 no son ciertas, digamos, son cuentos que por ahí sirven para algo. Bueno, entonces yo aprendo cosas para conocerme yo. Me sirve como metáfora. Este, Miré el videíto esta mañana y hice cosas con ese video para conocer a Daniel. Bien, eh, por un isomorfismo digo que, mirá, yo como Dios. No tenemos ni la más claro. puta Yo idea como Dios, porque yo soy Dios, o sea, pero es el átomo diciendo soy Alicia. O sea, Ujú, ujú. es eso, pero no deja de ser real de que yo soy Dios. El punto es Eh, cuando, ¿qué? no, me vino eh, decía Wolkoff cuando estaba en su fase cabalística, que el texto en hebreo decía, y entonces está Dios, vaya a saber con quién, diciendo, bueno, vamos a hacerlos a nuestra imagen y semejanza. ¿Quiénes estaban ahí, además de Dios? Y entonces vamos a hacer al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y cuando lo crea, dice, lo hice a mi semejanza, a mi imagen, no a mi semejanza. Y que la semejanza era algo que te podías ganar, decía Wolcott, ¿no? En algún momento podías ser semejante a Dios, pero por el momento era esa imagen, nada más. Sí, que también genera una enorme confusión porque ¿qué? Dios tiene imagen humana y entonces crea Eh, la imagen del Dios con barba y padre ujú, y que ujú. Sí, sí, sí. ¿Qué significaba a imagen ¿qué y significa semejanza, no? imagen? ¿Qué significa estaba aburrido? ¿Qué significaba? Todo eso son significados que le damos nosotros y lo que sí entiendo Ujú, es que es la única manera que tenemos de aceptar que hay una existencia en la cual podemos estar sufriendo. O sea, ujú, porque si no, no pierde totalmente el sentido la existencia. ujú, ujú, Para mí el concepto de Viktor Frankl de esencia y existencia y de vacío existencial lo entiendo de una manera particular según mi querida amiga Marta, pero para mí es muy claro. Es, la esencia es lo real, la existencia es la ilusión. ujú, En el momento que dejas la esencia para pasar al juego externo, entraste en la ilusión. Y que el ujú, desafío de Viktor Frankl es darle sentido a la existencia impregnándolo con tu esencia. ujú, ujú. Sí, Entonces, sí, en sí. ese modelo tiene todo el sentido ver la esencia, ver los vacíos en la... No, ver la existencia, ver los vacíos en la existencia para decir, ah, ahí tengo que poner mi esencia. Acá falta amor, acá falta belleza, acá falta luz, acá falta comprensión, acá falta compasión, acá falta... Entonces, mi esencia que lo tiene que impregnar Ujú. esos espacios con esas energías. Me encantó eso, me encantó. Y Y Marta siempre me pregunta de dónde saqué esa información de Víctor Frankl. Yo le dije, no lo sé, debe ser que a la noche charlamos mucho allá arriba porque no tengo ningún dato, pero yo tengo como esta sensación de haber aprehendido su energía porque leí sus libros, porque charlé con personas que hacían logo coaching, porque estuve estudiándolo lo suficiente como para poder sentir este mensaje de él. Ahora, cuando yo lo entendí, ya el resto de los que hablan de logo coach, de logoterapia me dejaron de interesar porque no lo entendieron. Ujú, claro. Ujú.
Sí, sí, No sí, sí. entendieron de esa manera, perdón. Con todo respeto a los logoterapeutas y a los, mis queridos. Sí. Cuando te escucho da mucho sentido a lo que pasa en micelio, ¿no? Que lo que la gente encuentra es un potencial de fluidez, de conexión, de amorosidad, y eso sana, impregna, completa, alinea, equilibra, ¿no? Cualquiera de todas estas palabras.